que es don Mario Iceta Gavica Gogaescoa, obispo de Bilbao. La persona encargada de hacer la presentación de nuestro obispo es José Alberto Pradera Jáuregui, es diputado general de Vizcaya. Egun on, eta lehenengo eta behin esan behar dut niretzako erreza dela aurkezpen hau egitea, ze azken batean gernikar batek beste gernikar bategaitik zoze esatea, da ganera nordan ikusita gero errezagoa da, ezta. Es muy fácil presentar a don Mario Iceta porque no hay que exagerar lo más mínimo en la presentación y porque todo en él es muy natural. Sin embargo, a nuestro guerniqués ilustre, por cierto, que me has presentado como exdiputado general, pero yo creo que como guerniqués estoy aquí en esta presentación, le acompaña un currículum vitae espectacular. Con 42 años ya es obispo titular de Álava y auxiliar de Bilbao. Pero en el camino sacó adelante el doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, con una tesis sobre bioética y ética médica. Es doctor en Teología, con una tesis sobre moral fundamental. Y es máster en Economía por la Fundación Universidad Empresa de Madrid y la UNED de Madrid. Participa y es miembro activo de sociedades académicas médicas, como la de Bilbao, o morales, políticas y sociales, como la de Córdoba, ponente en diferentes cursos y conferencias sobre bioética y teología moral, ha publicado documentos referidos a la medicina paliativa o curso de preparación al matrimonio o la moral cristiana habita en la Iglesia. En el campo de la docencia ha ejercido como profesor de religión o de teología de los sacramentos, liturgia y canto litúrgico, así como moral fundamental y moral de la persona y bioética, siendo profesor asociado de Teología Moral Fundamental y Bioética en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra desde el 2004 hasta la actualidad. En la Conferencia Episcopal Española es presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, siendo uno de los 3 obispos que designó el Papa Francisco para participar en el Sínodo de la Familia en 2015. Tiene por delante una tarea ingente, porque parece a veces que la Iglesia no está de moda, pero la entrega de personas como don Mario tendrá su compensación. Yo ya le he dicho que con el currículum que tiene y su edad, es muy joven, es el único papable de la Conferencia Episcopal. Y eso es un sacrificio para su vida, porque nos tendrá a su lado, pero nos tendrá a su lado. Su personalidad cercana, cariñosa, amable con la gente, que es lo que hoy nos aporta don Mario, complementado con este año pasado de la misericordia, que hemos hablado alguna vez de ello, le hace ser una persona que tiene una senda, un recorrido duro, pero para el que los que estamos en su entorno le damos todo nuestro apoyo y nuestro ánimo. En Guernica nos acordamos de cuando trabajaba como voluntario de la Cruz Roja, bastantes años, cuando dedicaba su tiempo libre a ONGs como la Cruz Roja, ¿no? Yo creo que su vida está siendo cada vez más dura porque le llaman para más cosas. Va a ser, por tanto, muy dura. Tiene la cara, por una parte,
de que tiene una mochila importante, pero tiene la cruz de la exigencia a esa mochila tan importante que lleva consigo. Don Mario, eskerrik asko. Bueno, pues después de estas tan amables palabras de don José Alberto, nos une el que somos de Guernica y una muy larga amistad hace mucho tiempo. Le agradezco estas palabras salidas del corazón. Y como decía el dermatólogo, vamos al grano. Alkate jauna, lehendakari Ardanza jauna. Agintariok eta lagunok. Lehenengo eta behin, eskerrik asko gure gaur goizean hemen izateagaitik. Behar bada, interesgarriagoa izango da, berbaldiaren ostean izan daikegun elkarrizketa. Frantzisko Aita Santuaren irakaspenaren ideia nagusiak azalduko deutzuedaz. Eta dalako irakaspen honek gure eleizbarrutian dauan harrerabe azaldu gurako neuskizue. Gure evangelizatze egitasmoek bat egin gura dabe Aita Santuaren proposamenakaz eta beroni benetan eskertu gura deutzaguz bere bizimodua eta lekukotasuna. El tema de estas palabras va a ser el modo en que nosotros en la Iglesia vizcaína queremos hacer nuestras y poner en práctica todos los elementos del magisterio y de la vida del Papa Francisco. Quisiera dar primero algún dato sobre la Iglesia de Vizcaya. En el territorio histórico habitamos 1.150.000 personas. La diócesis coincide con el territorio histórico, excepto la ciudad de Orduña, para una única ciudad que tenemos en Vizcaya, la cuida la diócesis de Álava. Y además tenemos acogida ya adoptada Villaverde de Trucíos, que es cántabra, pero también es diócesis de Vizcaya. Hicimos hace 2 años una encuesta sobre cuál es el pulso de fe en Vizcaya y el 52% de la población se declaraba católica, 52%. De ellos, por tanto, son 600.000 los vizcaínos, vizcaínas que se declaran católicos. Y además, la asistencia dominical, los practicantes son un 16% de la población, es decir, unos 160.000 vizcaínos, vizcaínas que los domingos asisten regularmente a la Eucaristía. Es decir, somos capaces de llenar 4 veces el estadio de San Mamés cada domingo. Pero como decía, yo quería hoy hablar de cómo acogemos el magisterio del Papa. Nos acordamos que sobre las 8 menos cuarto de una tarde lluviosa, era 13 de marzo de 2013, yo tenía ese día una Eucaristía aquí en el Carmen con las mujeres empresarias de Vizcaya, por sus difuntos, y antes de bajar a la misa ya vi que había fumata blanca por la televisión. Bajé a la Eucaristía y al terminar todavía no había salido el cardenal protodiácono a anunciar quién era el Papa. Un poco después salió, sobre las 8. Y nos dijo las palabras que tanto conocemos, ¿no? Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum, adque reverendissimum dominum Georgium Marium Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Y hubo un silencio en todas las cadenas. No estaban los papeles del Papa Bergoglio, porque no salía en ninguna quiniela. Y todo el mundo dice, ¿y quién es Bergoglio? Yo decir que de él algo conocía, él ya había dado los ejercicios a la conferencia episcopal, no sé si don Juan María estarías en esos ejercicios del cardenal Bergoglio. Yo lo conocía porque era confesor en Lucena de las carmelitas a las que él llama. Y siempre me decía las carmelitas, va a venir el padre Bergoglio, que le quiere conocer, a ver si le conoce, etc. Bueno, ser el Papa Bergoglio, que nadie sabía quién era el Papa Bergoglio. Hubo que buscar papeles. Y a mí me vino a la cabeza enseguida una idea de la Escritura, cuando dice el Señor, mis caminos no son vuestros caminos.
Dios siempre nos sorprende. Y me desplacé a Roma. El 19 de marzo, él comenzaba el ministerio, quise estar en Roma. Como lo haré con todos los papas que vengan, para mostrarle mi afecto, mi ayuda, mi apoyo, mi obediencia y mi oración. Allí estuve en Roma el día 19, en la misa de inauguración de su ministerio, y lo pude saludar y ofrecerle, pues ciertamente, la colaboración de la diócesis de Bilbao y ciertamente mi obediencia y afecto como cabeza del colegio episcopal. Son tantos los gestos y palabras que el Papa nos ha dirigido en 3 años y medio. Yo, pues ingenuo de mí, quiero en media hora sintetizarlos. Es imposible, pero sí quiero extraer algunos elementos que a nuestra diócesis nos sirven. El Papa parte de una realidad fundamental que a veces olvidamos. El Papa nos dice que el Evangelio es la respuesta al deseo más profundo del corazón humano. Mientras haya corazón humano, el Evangelio interesa. Las palabras de Jesús son luz y guía. No en vano celebramos la Navidad en medio de la falta de luz, ¿no? De los días más cortos del año, porque Él es luz en la oscuridad. Él es fuente de verdad y vida. Luego hablaré de un filósofo, premio este año en el País Vasco, que nos habla de que vivimos una posverdad, ¿no? Donde ya no nos preguntábamos sobre la verdad. En todo caso, nos enteramos de la opinión. La verdad ha sido sustituida por la opinión. Y este filósofo, Echevarría, llega a decir que hoy vivimos en la posverdad. Bien. Por tanto, el Papa parte de esta realidad. El Evangelio interesa a todo el corazón humano y por eso propone un proyecto para toda la Iglesia. ¿Cuál es el proyecto del pontificado? Nos dice el Evangelii Gaudium, que fue su primer escrito. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Ese es el proyecto. Entonces yo quisiera hacer algunas preguntas. ¿Qué, para qué, quién? Como cuando estudiamos el euskera, el nor, nor y norc. Bueno, pues yo quiero hacer alguna pregunta, ¿no? ¿Qué, por tanto? ¿Qué es lo que nos dice el Papa? Es mostrar el amor y la misericordia de Dios. ¿Y para qué? Pues precisamente para que el ser humano llegue a una plenitud y para que la comunidad humana, en vez de estar fragmentada y enfrentada, llegue a una comunión. ¿Y cómo hacerlo? Pues el Papa utilizaba 5 palabras. Son palabras poco argentinas. Él decía, tenemos que primerear, involucrarnos, acompañar, fructificar, festejar. Primero, primerear, es decir, la Iglesia no tiene que estar a la retaguardia, no tiene que estar a rebufo, como actuar solo por reacción, sino al contrario, por acción, primerear una propuesta. Involucrarse. No hay elemento humano, no hay dimensión humana que no interese al Evangelio y que no interese a la Iglesia. Toda situación humana interesa al Evangelio, interesa a la Iglesia. Acompañar, que es una de las palabras claves de Francisco. La palabra acompañar aparece en todos los lugares. En Amoris Laetitia, por ejemplo, sobre el matrimonio, era la 4ª palabra más utilizada, acompañar. Acaba de publicarse el Día de la Inmaculada, el día 8 también, las instrucciones sobre la formación en los seminarios y aparece la palabra acompañar. El Papa habla de acompañar. Fructificar, dar fruto, una vida que ciertamente transforma, se transforma personalmente, transforma a los demás, y festejar, hacer fiesta. La fiesta es propio de los cristianos, festejar. Incluso la institución dominical, el tener un día de fiesta es para decir que el ser humano es señor de las cosas, no es esclavo del trabajo, ni esclavo de la economía, ni esclavo de las circunstancias. Es ante todo con Dios, es señor de la realidad con Él. ¿Y esto para qué? Para encontrarnos, tener un encuentro personal y comunitario con Dios. ¿Cómo llevamos adelante en la diócesis este encuentro personal y comunitario? Pues de modo particular en la estructura más capilar de la diócesis, que son las parroquias.
La diócesis tiene 300 parroquias. Hace 30 años se hablaba que la parroquia era comunidad de comunidades. Ahora el Papa ha familiarizado a la parroquia. Dice que la parroquia es familia de familias. En la diócesis tenemos 300 parroquias. Cada año pasan por ella más de 14.000 niños para las catequesis, acompañados por 1.500 catequistas, más de 4.000 adolescentes y jóvenes en diversos grupos de la diócesis. Se realizan más de 4.300 primeras comuniones. El año pasado confirmé a más de 400 jóvenes. Así todo, hay un descenso grande de algunos sacramentos. Por ejemplo, con respecto a los bautizos. Hoy en día solo se bautiza la tercera parte de los que nacen en Vizcaya. De cada 3 niños, solo 1 se bautiza. Y también en 12 años hemos pasado de 4.000 matrimonios canónicos a 640. Eso quiere decir pues bueno, que nuestras comunidades cristianas se van achicando enormemente, se van haciendo cada vez más pequeñas. Aunque también es verdad que han crecido algo que era antes casi novedoso y ahora es bastante cotidiano. Muchos jóvenes y muchos adultos piden el bautismo, piden los sacramentos en edad madura. Y el Papa nos dice, ¿quién tiene que hacer esta tarea? ¿Quiénes son los evangelizadores? Pues él habla de un término que ya usó en el documento de Aparecida, aquel documento de América Latina y del Caribe, de los obispos de América Latina y del Caribe, donde nos dice que los evangelizadores son los discípulos misioneros. Es el modo en que él nombra a los cristianos. Los cristianos son discípulos y porque son discípulos son misioneros, es decir, aquellos que aprenden. Luego dedicaré un apartado a la educación, pero me parece muy importante el tema del discipulado, es decir, para aprender es necesaria la experiencia vivencial, es necesario estar con el maestro. Yo no creo en la educación puramente online, porque no es una transmisión solo de conocimientos, no es ya tenemos todo en Internet, todas las enciclopedias que queramos, pero la educación no es transmitir conocimientos, es una vivencia, es una experiencia. Por tanto, esa relación discípulo-maestro es como nacieron las universidades, ¿no? Los grandes colleges de Inglaterra o los grandes colegios que estaban en las universidades eran lugares donde convivían profesores con alumnos. Es un contacto experiencial. Y por tanto, ¿quiénes son los evangelizadores? ¿El Papa? Sí. ¿Los obispos? Sí. ¿Los sacerdotes? Sí. Los religiosos también. Pero sobre todo, los laicos. Son los grandes evangelizadores, dice el Papa. Evangelii Gaudium 102. Los laicos son la inmensa mayoría del pueblo de Dios. Ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con arraigado sentido de comunidad y gran fidelidad al compromiso de caridad, catequesis y celebración. Si bien se percibe una mayor participación de muchos en los ministerios laicales, es decir, que muchos laicos están en tareas eclesiales, dice, este compromiso no se refleja, dice el Papa, en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se limita muchas veces a tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad. Y este es el gran reto. Donde hay un discípulo misionero, donde hay un laico, su tarea es transformar la sociedad, hacer que el reino de Dios se acerque a nosotros, la tarea transformadora de la sociedad, la tarea transformadora de la realidad, sobre todo por el ministerio laical. El Papa muchas veces nos previene del clericalismo. El clericalismo no solo afecta a los curas, también puede afectar a los laicos. Decir, bueno, nosotros nos dedicamos a tareas intereclesiales. No. ¿Y quién transforma el taller de trabajo? ¿Quién transforma la empresa? ¿Quién transforma la consulta médica? ¿Quién transforma la escuela, la universidad? Donde hay un cristiano se hace presente el Evangelio. Por lo tanto, el Papa hace una fuerte llamada de compromiso a los discípulos misioneros. En nuestro plan de evangelización lo dice así también. Pretendemos impulsar la creación de realidades comunitarias y el fortalecimiento de un laicado responsable
impulsar itinerarios vocacionales y formativos del laicado en su identidad y misión para transformar la sociedad. ¿En qué ámbitos nos pide el Papa que se opere este anuncio de la alegría del Evangelio? En muchos. Yo voy a dedicarle 1 minuto a 9 ámbitos, 1 minuto a cada ámbito, de modo para no alargarme y terminar pronto. El primer ámbito es la familia. Es la primera vez que en la Iglesia se dedican 2 sínodos a un único tema. Ha habido muchos sínodos en la Iglesia desde el Vaticano II. Solo a la familia el Papa le ha dedicado 2 sínodos. Y además precedido por una encuesta a toda la Iglesia universal. Cualquier parroquia de Vizcaya pudo hacer las aportaciones para el sínodo de la Iglesia, ¿no? Y voy a leer un párrafo que a mí me parece fundamental, la transformación que el Papa tiene de cómo evangelizar la familia. Porque él nos dice: la mirada de Cristo, cuya luz alumbra a todo hombre, inspira el cuidado pastoral de la Iglesia hacia los fieles. Vale, ¿hacia qué fieles? Dice el Papa. Hacia los que simplemente conviven. Ahí va. Es decir, a las parejas de hecho, ¿tengo que llevarles el anuncio del Evangelio? ¿Tengo que acompañarlas? Sí. A las parejas de hecho, que no pasan por la Iglesia, hay que darles una palabra. Dice: a los que han contraído matrimonio solo civil. También a estos que no vienen por aquí, sí. Vaya a la Iglesia a darles una palabra. A los que divorciados vueltos a casar, que forman parte de la Iglesia. Con el enfoque de la pedagogía divina. Habla de una pedagogía. La pedagogía de Dios siempre es la de la gran paciencia. Muchas veces es un elemento que aparece en el Evangelio que quizá no tenemos muy encima de la mesa. En el Evangelio aparece siempre la gran paciencia de Jesús. La paciencia, el acompasar el paso. A quienes participan de modo imperfecto, les infunde valor para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro. Y cuando la unión alcanza una estabilidad notable mediante un vínculo público, puede ser vista como oportunidad para acompañar hacia el sacramento del matrimonio donde sea posible. Hoy en día bien sabemos que hay una gran fragilidad en los matrimonios. He dicho antes que han bajado de 4.000 a 600. Dicen las estadísticas que a los 5 años se han roto la mitad de los matrimonios. En el caso de los matrimonios canónicos, el 30%. A los 15 años se han roto el 70% de los matrimonios. Vemos que aumentan familias donde solo vive una persona. Tengo aquí los datos que acaban de publicarse del Departamento de Política Social del Gobierno Vasco, donde dicen que, por ejemplo, en el País Vasco ya 1 de cada 4 hogares es monopersonal. Leí hace un mes que en el conjunto del Estado hemos pasado en muy pocos años de 600.000 hogares monopersonales a 4 millones de hogares monopersonales. Personas que viven solas y muchas veces mayores y con dificultades. Por tanto, la familia es un elemento esencial a cuidar y además también como elemento evangelizador. Un segundo ámbito es el Evangelio de la vida como el don grande que nos da, tanto en el comienzo como en su desarrollo, como en su final. El Papa nos dice que entre esos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos. Y nos dice que se supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación, en cualquier etapa del desarrollo. Es un fin en sí mismo, nunca un medio para resolver otras cosas. Si esta convicción cae, dice el Papa, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno. Evangelii Gaudium 213. También nos habla de la enfermedad. Nos dice que el Evangelio puede llenar de sentido el gran sinsentido. Pienso que si alguien ha tenido una enfermedad grave, parece que se le hunde el suelo bajo los pies. De repente, ¿cuál es el sentido de toda mi existencia? ¿Qué hago yo en este mundo, ¿no? Pues ciertamente esos sinsentidos, como es el sufrimiento, como es la discapacidad grave, como es la terminalidad, como es la muerte, son poderosamente iluminados por el Evangelio del Señor.
Nos ha dicho el Papa que tenemos que superar esa patología de la tristeza. En este aspecto, nuestra Pastoral de la Salud presta un gran servicio en la diócesis. Hay 130 grupos de Pastoral de la Salud, con más de 600 personas voluntarias. Se presta atención religiosa en los centros hospitalarios, con 15 capellanes, 36 voluntarios. Estamos presentes en los hospitales de la red pública. El año pasado se visitaron a más de 18.000 personas enfermas en los hospitales que pidieron ser atendidas. También las capellanías de la Pastoral de la Salud, que dan más de 6.000 comuniones a los enfermos, y desde Lagungo se acompañan a cómo elaborar el duelo. Pienso que es una asignatura pendiente muy importante. En las familias, cuando muere una persona, bien, hay mucha gente en el funeral, pero a los 5 días, las personas han desaparecido. Y hay que elaborar el duelo, hay que resituar la vida, hay que resituar la familia. En ese aspecto la Iglesia también está empeñada en poder acompañar en las situaciones de duelo. Tercer ámbito, el ámbito de la educación. Yo sé que es un ámbito que está ahora encima de la mesa con el asunto del informe PISA, ¿verdad? El Papa comienza con una pregunta provocativa en la Amoris Laetitia. Dice, ¿dónde están los hijos? Es decir, ¿dónde están en sentido existencial? ¿Dónde están en el recorrido de su vida? Y el Papa habla de que educar es promover libertades responsables. El Papa dice algo que así dicho parece que es inocuo, pero es algo hoy totalmente contracultural. El Papa dice que hay que educar la libertad, cuando generalmente los postulados de nuestra sociedad parten de que la libertad es un absoluto, por tanto, ineducable. Pues el Papa dice, pues sí, la libertad hay que educar. Es decir, hay que aprender a elegir bien, a aprender a elegir lo bueno. Y esto se aprende. Hay que educar, por ejemplo, dice también el Papa, en la espera. Hoy en día es todo de lo inmediato. ¿Para cuándo lo quieres? Para ayer, ¿no? También sabemos que en la gente joven, pues todo se quiere de hoy para mañana, toda la inmediatez. Educar en la espera. Hay cosas que tienen que madurar, que tienen que crecer. La vida es un recorrido de maduración. Educar en la socialización. El Papa habla como uno de los rasgos de nuestra cultura, habla de un individualismo exacerbado, ¿no? Yo siempre pongo la comparación. Yo generalmente salgo día sí, día no, casi todas las tardes, a última hora de la tarde, a dar un paseo por Bilbao. Voy un poco de camuflaje porque si no tengo que pararme muchas veces. Y bien, pues hace 15 años veías un grupo de jóvenes, pues estaban jugando al fútbol o al baloncesto o lo que sea. Ahora todos ustedes saben, habitualmente ven un grupo de jóvenes sentados, ¿qué están haciendo? Así. Entonces, ¿qué decir? Educar en la socialización. Somos seres sociales por excelencia. No podemos vivir solos. No es bueno que el hombre esté solo, dice ya el libro del Génesis. La socialización. Educar el consumo frente a una especie de ser depredadores. Educar el consumo. Educar las nuevas tecnologías, diré luego una palabra. Educar, dice él, en la fe, en la comunidad cristiana. Educar para el amor, para la entrega responsable de la propia vida. También la Iglesia ha estado muy presente en este desafío. En la diócesis, cuando hubo aquel gran despegue industrial, vinieron tantas congregaciones a socorrer a muchas familias que necesitaban de la ayuda de la educación, y tantísimas órdenes religiosas se establecieron en todo Bilbao, y no digamos la margen izquierda está poblada de colegios religiosos. Y pienso que es de justicia agradecer a aquellas comunidades religiosas que quizás ahora son más pequeñas, más ancianas, pero que han dado su vida por educar a tantos jóvenes, tantos niños. Antes de ayer enterraba a don Diego Berguices, que es el que prácticamente pues colaboró en edificar Ocharcoaga. Él inició ya la educación primaria cuando no había, y la secundaria cuando no había, y la formación profesional cuando no había. Y todavía sigue hoy siendo el centro de Ocharcoaga un buque insignia de todo el País Vasco. La mitad de las plazas educativas en Vizcaya son de congregaciones religiosas que vienen de una larga historia de comunidades que se comprometieron en educar a los hijos e hijas de aquellas épocas que tienen esta necesidad. Por no decir la prestigiosa Universidad de Deusto, la Escuela Nuestra de Magisterio, Begoña Contramari,
el Instituto de Teología y Pastoral, y luego esta educación que llamamos difusa. Qué importante hoy es educar a los jóvenes en su tiempo libre en las nuevas tecnologías, que hoy en día quizás tienen un gran poder educativo respecto a los jóvenes. Ahí tenemos movimientos de tiempo libre, de acción católica, de scouts católicos y de muchas instituciones que se dedican a ayudar a educar a los jóvenes en ese tiempo libre. El cuarto tema es el tema de la economía, de la empresa y del trabajo, el reto del paro y del trabajo digno. Y aquí el Papa también tiene una palabra para todos, ¿no? Parte diciendo de que el crecimiento en equidad exige algo más que un crecimiento económico, es un crecimiento en equidad. Hay que generar riqueza, necesitamos riqueza, pero tenemos que repartir la riqueza. Por eso habla de un crecimiento en equidad donde nadie quede descartado, nadie quede en la cuneta, una economía al servicio de la persona, una economía centrada, no como un fin en sí mismo. Solo la persona es fin en sí mismo, la economía es un medio al servicio de la persona, ¿no? El Papa nos dice, Evangelii Gaudium 203, la dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda política económica, pero a veces parece solo apéndices agregados desde fuera para completar un discurso político sin perspectivas ni programas de verdadero desarrollo integral. Y dice, la vocación de un empresario, y utiliza la palabra empresario. A mí me da la sensación que a veces hay como un cierto pudor a esta palabra, ¿no? Ahora se habla de emprendedor. No, empresario, dice el Papa. Dice, la vocación de un empresario es una noble tarea, siempre que se deje interpelar por un sentido más amplio de la vida. Esto le permite servir verdaderamente al bien común. O sea, nos dice cuál es el contexto. Servir al bien común, tener un sentido más amplio de la vida, no simplemente la generación de riqueza, con un esfuerzo por multiplicar y volver más accesibles para todos los bienes de este mundo. Y dice el Papa, estoy lejos de proponer un populismo irresponsable, pero la economía ya no puede recurrir a remedios que son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. En este caso, también apela a la necesaria tarea e importante tarea de los agentes sindicales y sociales, así como las iniciativas de tipo social, asociacionismos, movimiento cooperativista, que tiene un gran arraigo entre nosotros, Arizmendiarrieta y sus compañeros, que realizan y promocionan la dignidad de las personas trabajadoras y el valor antropológico del trabajo. Voy abreviando y terminando. El capítulo 5 son las antiguas y nuevas pobrezas. El Papa nos dice que la opción por los pobres es una categoría teológica, dice, antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios le otorga a los pobres su primera misericordia y esta preferencia tiene consecuencias en la vida de la fe de todos los cristianos. La peor discriminación que sufren los pobres, dice el Papa, es la falta de atención espiritual. Esto también es una llamada de atención. No solo se trata de promover las cuestiones humanas, cuestiones habitacionales, cuestiones económicas, dice también, la peor discriminación, dice, es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Te das cuenta cuando vas a países pobres. He podido visitar el Congo, ya por 2 veces, donde tenemos misioneros. Recuerdo que siendo estudiante en Roma me enviaron a dar un curso de bioética al Benín, al Instituto Juan Pablo II del Benín. Claro, la bioética que hacemos aquí, con cruces y basurto, llegas al Benín, y dices, vamos a ver aquí, si aquí la gente se muere por no tener amoxicilina, aquí que vas a hablar del comienzo de la vida, de técnicas de reproducción, de oncología. Yo decía, ¿usted de qué sabe? Pues yo un poco de esto. Mire, padre, aquí la gente se muere primero de hambre y segundo de malaria. Aquí oncología y eso, aquí no existe. Bien, entonces, pero te dabas cuenta que en esa pobreza era gente que vivía con una gran alegría, con una paz y una confianza tremenda en Dios. Tengo una confianza tremenda en Dios, ¿no?
Necesitan los pobres a Dios, dice el Papa. No podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición y su palabra. En este caso, la diócesis tiene muchos proyectos para ayudar a paliar las pobrezas. Sabemos, pues, como Cáritas tiene comedores sociales en Bilbao, donde atienden más de 1.200 personas. Un número importante son personas jóvenes, el 70% tienen entre 16 y 45 años. Tenemos los proyectos de ropa, 180 viviendas con alquiler social, de las cuales 60 son a título gratuito. Más de 75 plazas en pensión social. Acabamos de comenzar una red de escucha Valle San para escuchar a la gente que vive sola. La pastoral penitenciaria que hace la labor en las cárceles. La Fundación Gisakia que ayuda en las toxicodependencias. La Delegación de Misiones que ayuda a países, iglesias hermanas en países pobres. Estuve en septiembre visitando las zonas del terremoto de Ecuador, donde las diócesis del País Vasco, por la generosidad de las personas concretas, euro a euro, pues ha ayudado con más de 1.200.000 euros. Manos Unidas, el gesto diocesano de solidaridad, las instituciones religiosas, la disposición a acoger refugiados. La diócesis ayudó a acoger 35 refugiados el año 2015 y este año ya superan los 60 refugiados del 2016. Yo me felicito de que parece que la guerra en Alepo, esa ciudad tremendamente mártir, pues parece que va llegando a su fin con un balance absolutamente espeluznante de sufrimiento, de muerte y de sangre. El Papa nos habla de la reconciliación social, el punto 6, y con este punto termino, porque veo que ya la hora me la he pasado, pero sí quisiera decir una palabra a este respecto. La paz y la reconciliación son temas ampliamente tratados por el Papa Francisco. Él dice en Evangelii Gaudium, para avanzar en la edificación de una sociedad en paz, justicia y fraternidad, hay 4 principios relacionados con tensiones bipolares propias de toda realidad social. Primer principio, él dice, el tiempo es superior al espacio. El Papa siempre habla de generar procesos, de acompañar situaciones. El tiempo, la paciencia, el tiempo es superior al espacio. La unidad prevalece sobre el conflicto. Unidad que no significa uniformidad. La unidad, la comunión, debe prevalecer sobre la disgregación, sobre el conflicto. La realidad es más importante que la idea, tercer principio que da. Dice, esto supone evitar diversas formas de ocultar la realidad, los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los nominalismos declaracionistas, los proyectos más formales que reales, los fundamentalismos ahistóricos, los etnicismos sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría. Y la última dice, el todo es más que la parte. Yo quisiera hacer aquí un apunte del Concilio Vaticano II, porque nosotros llamamos a este tema de paz y reconciliación. Las instituciones hablan de paz y convivencia. Bien. ¿Por qué decimos paz y reconciliación? Alguien nos dice, bueno, es que esto de la paz es que no ha habido una guerra. Bueno, leo textualmente lo que dice el concilio. La paz no es la mera ausencia de la guerra, dice el concilio. La paz no es la mera ausencia de la guerra. No es el antónimo de la guerra, la paz. Ni se reduce al solo equilibrio de fuerzas adversarias, un equilibrio estable, más o menos estamos. Ni surge de una hegemonía despótica, dice, sino que con toda exactitud y propiedad, dice el concilio, la paz se llama obra de la justicia. Obra de la justicia. Esta paz en la tierra, dice el concilio, no se puede lograr si no se asegura el bien de las personas, el bien de todas las personas. La comunicación espontánea entre los hombres de sus riquezas de orden intelectual y espiritual. Es absolutamente necesario el firme propósito de respetar a los hombres y a los pueblos, así como su dignidad, y el apasionado ejercicio de la fraternidad en orden a construir la paz. Así la paz es también fruto del amor, el cual sobrepasa todo lo que la justicia puede realizar. La paz sobre la tierra nace del amor al prójimo y es imagen de efecto de la paz de Cristo. Es decir, para el concilio, la paz es fruto de la justicia, de la verdad, del amor, de la reconciliación. Y esa es la tarea de la Iglesia,
Por eso llamamos con propiedad, basándonos en el concilio, paz y reconciliación. Tenemos en la diócesis muchos elementos que quieren contribuir a esta reconciliación y a esta paz que no es meramente ausencia de guerra, como dice el concilio. Queremos proponer esta cultura de paz y reconciliación. Tenemos creado un departamento de paz y reconciliación. Acompañamos a personas concretas que han sufrido. Celebramos el Día de la Memoria de modo específico a partir del Evangelio, como iglesia que somos. Tenemos un encuentro, el Baqueto Paqueta, y hacemos hasta ahora en Guernica cada año. También colabora Lagungo, el centro de orientación familiar que ha ayudado a muchas personas que han sufrido y que sufren por esta causa. Y termino con un agradecimiento. Me dejo muchas cosas, pero no he calculado bien el tiempo, como nos suele pasar. Dejar a un obispo un micrófono es absolutamente peligroso, porque he de decir que en la conferencia episcopal, como hablamos, se corta a los 3 minutos, hable quien hable. Que esté un cardenal, bla, 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 ¡pum!, 3 minutos, lo siento. Bueno, pues aquí no se corta por cortesía de la casa, pero yo corto. Concluyo. El magisterio del Papa es fuente incesante de renovación de la experiencia cristiana y de la vida de la Iglesia. Es momento de agradecer el servicio impagable que el Papa presta en dimensiones tan diversas y tan trascendentales, no solo del devenir de la Iglesia, sino también del devenir de la humanidad. Pienso que hoy el Papa es una de las grandes autoridades morales a nivel mundial. Nosotros, en nuestra diócesis, queremos sencillamente acoger con brazos y corazón abierto el testimonio y enseñanza de Francisco, llevarlo a la práctica con la ayuda de Dios, en la medida de nuestras capacidades, siempre pequeñas, frágiles y limitadas. En esta exposición he pretendido sencillamente mostrarles lo que la Iglesia de Vizcaya quiere realizar de modo cotidiano, con humildad, con constancia y confianza. Queremos ciertamente responder a la triple invitación del Papa Francisco. Primero, una Iglesia en comunión y en salida. Segundo, una Iglesia servidora y samaritana que acoge y acompaña a la humanidad. Es el título de aquel documento conciliar Gaudium et Spes. Los gozos, las esperanzas, las alegrías, las tristezas de la humanidad, la Iglesia las quiere acompañar. Quiere ser lumen gentium, luz de las gentes, como decía el concilio, testigo del Evangelio de Jesús, anunciadora del mensaje de salvación. Eskerrik asko, erakutsi deustazuen arreta eta pazientziagaitik. Francisco Aita Santuaren berba honek zuen bizitzarako eta gizarte erantzunkizunetarako lagungarri izatea gustatuko itzakit. Gogoan izan gure elizbarrutiak emoen deikizuen zerbitzua palabe. Eu be, entzakotzak hartzen zaituegu. En estas vísperas de la Navidad, aprovecho esta ocasión para desearles una santa y feliz natividad del Señor y que Él les siga bendiciendo y acompañando durante el nuevo año que vamos a comenzar. Eskerrik asko. Han llegado un buen número de preguntas a esta mesa para don Mario Iceta. Como usted ha dicho en su intervención que las comunidades cristianas se van achicando, pues hay un par de preguntas en torno a los datos en la Iglesia. Con los datos sobre bautismo y matrimonio, ¿no cree que la Iglesia está en crisis, que ha dejado de acompañar? Hay una segunda cuestión que va en el mismo sentido. ¿Las cifras de la Iglesia van a la baja, a más progreso material, menos religión? En la primera yo pienso que tenemos que dar un salto. Yo siempre suelo decir, hay que hacer una pastoral 2.0. Alguien me decía, bueno, es que el 2.0 está como muy pasado y ahora es 5.0. Bien, ¿en qué sentido? Hemos de pasar de acompañar de modo impersonal a acompañar de modo personal. Y precisamente que haya menos gente nos ayuda a esto. Por ejemplo, hace 10 años había un curso de preparación al matrimonio. Pues había 50 parejas. Veníamos dadas unas charlas a modo de conferencias. Mira, he tenido 50 parejas, qué bien. Ahora a veces me llaman de alguna unidad pastoral y me dice, oye, don Mario, es que solo han venido 4 parejas, qué desastre, qué fracaso. Digo, todo lo contrario, qué oportunidad de acompañar personalmente. Pero vamos a ver, Jesús no perdió toda la tarde con los 2 testigos de Emaús. Toda la tarde. Y mira que tenía cosas que hacer, ya había resucitado, tenía que ir a muchos sitios.
toda la tarde con los dos de Emaús. Ya ves, venimos hechos polvos, aquí lo han matado, no vean lo que ha pasado. Ahí está Jesús toda la tarde. Nosotros decía, a ver, 4 parejas, ¿qué estáis? 4 catequistas, un catequista por pareja. Y no deslacharán la parroquia, toma café con ellos. ¿Y cómo se llaman? ¿Y si trabajan? ¿Y si conviven? ¿Y qué expectativas tienen? ¿Y quiénes son sus padres? Pienso que es también una oportunidad. El que seamos menos tiene que hacer ganar en calidad. Y yo pienso que hoy en día la gente está tan necesitada de ese acompañamiento. No existen en las empresas ahora el coaching, el mentoring, todas estas cosas de acompañar. Pues expertos en coaching ha sido siempre la Iglesia, con perdón. 2000 años haciendo coaching, ¿no? Y hoy en día la gente no necesita pagar a un psicólogo para que le escuche. ¿Y quiénes han sido los grandes escuchadores en el mundo? Sino la Iglesia. En la Iglesia tenemos gente que no le escucha a nadie, que viene a contarte su vida y con gran paciencia les escuchas, gracias a Dios, ¿no? Entonces yo pienso que somos menos, bien, pues aumentemos en calidad, aumentemos en calidad. Acaba de llegar una pregunta también relacionada con la diócesis. ¿Qué está haciendo la diócesis en Vizcaya para formar y reciclar a los catequistas laicos y para ordenar los mensajes transmitidos a los niños y adolescentes catequizados? Yo creo que está haciendo un grandísimo esfuerzo, primero de renovación de materiales. Pienso que es un esfuerzo continuo, de materiales que sean más cercanos, también más a lo que es la cultura de hoy. Es una cultura hoy de Twitter de 150 caracteres, los grandes discursos. Esta chapa que yo los he soltado, la gente ya joven ya no la soporta, ¿no? Hoy día somos de Twitter, de cosas por imágenes, de cosas online, de cosas... Bueno, estamos trabajando en este aspecto, ¿no? También tenemos una gran ocupación en traducir las cosas en euskera, que en euskera haya muchos materiales, no solo grandes obras, por ejemplo, la Bairu y tantos instrumentos de la Iglesia se ocupan de la cultura euskaldun del euskera, sino que también a todas las parroquias lleguen también elementos también en las lenguas, la lengua materna de los niños que lo puedan hacer, y luego una gran preparación de los catequistas, la formación continua de los catequistas, el acompañamiento de los catequistas, de los padres y madres para que sean los primeros catequistas de los hijos. Se está haciendo un gran esfuerzo en este sentido. Desde la Universidad del País Vasco, MJ Tello le traslada una reflexión bastante profunda. El ciudadano del siglo XXI en los países desarrollados empieza a plantearse lo siguiente: ¿qué sentido tiene todo esto? Pregunta a la que no responde la ciencia, la economía. Si uno no está condicionado, la respuesta hay que buscarla en otra dimensión. Y le pregunta, ¿no cree que la transformación de la Iglesia debe ir más rápida para no llegar tarde de nuevo? La Iglesia es una institución de 1.200 millones de personas y además es una institución pluricultural, por no decir toticultural. Como saben, el año pasado estuve en el Sínodo de los Obispos. Estamos 260 obispos. Yo no me quise alojar en el Colegio Español, digo, porque para estar con los obispos españoles ya nos tenemos muy vistos y muy aburridos ya. Me alojé en la Casa Internacional, entonces donde un día pues comía con los obispos de Siria, curiosamente con el obispo que antes de ayer le pusieron la bomba en su catedral en Egipto, 2 o 3 veces cené con él, con los de Indochina, con el de Bangladesh, con el de Sudáfrica. Y ahora te das cuenta de que la Iglesia es muy grande y, por tanto, elementos para toda la Iglesia universal y para que eso cale lleva su tiempo. Esto es como, aquí estamos a luz del mar, no es lo mismo ir en un chinchorro, que haces así, gira el chinchorro, que en un transatlántico de 500 metros de eslora, que tú giras el timón y empieza a girar dentro de media hora. La Iglesia pasa igual. La Iglesia no haces así y se acabó. La Iglesia genera procesos y va cambiando. Y luego, como dice mi buen amigo Tello, con el cual converso con menos frecuencia de la que quisiera, ciertamente la ciencia puede decir qué es el hombre. La ciencia no dice quién es el hombre. Es otro lugar. Yo cuando voy al médico me dice qué soy yo. Pues especie humana, cierto sobrepeso, con tal tensión arterial, con tal no sé qué, pero no dice quién es Mario. ¿Quién es Mario? Entonces, la ciencia, como toda ciencia, tiene su lugar epistemológico, tiene su propia metodología, y no hay ciencia que sea omnicomprensiva, ni la teología.
A veces, los grandes problemas que ha habido muchas veces en la historia de la humanidad es también pensar que la teología o la Sagrada Escritura también responde a cuestiones de ciencia o a cuestiones de física o de biología, y no responde a esto. Lo que responde la Sagrada Escritura, la teología, es a la historia del hombre y a su salvación. Cada ciencia, cada disciplina tiene su objeto concreto y su metodología. Lo malo es cuando saltamos de una a otra. Antes me ha presentado, yo me he dedicado a la medicina y me he dedicado a la teología. Y tengo que saber muy bien dónde estoy hablando y en qué terreno estoy en cada uno. No puedo utilizar el método médico en la teología ni la investigación teológica en la medicina. Tengo que saber lo que busca cada una y cuál es su campo de... Ahora, que después es verdad que la verdad es sinfónica, la verdad es una orquesta, ¿no? Donde llegas tú a un conocimiento sintético y complexivo de la realidad, donde teología, ciencia, filosofía, tal, se suman, ¿no? Pienso que esto es un tema muy importante. Como hay muchas preguntas, don Mario, le rogamos brevedad, es que aunque tengo una entiendo que cantidad de rollo, tenga que argumentar muy que bien. son cosas muy las explicaciones, profundas y claro, no efectivamente. puedes decir sí o no, pero Estoy de bueno, acuerdo. vamos a ello. Bueno, desde otra universidad, la de Deusto, JC Coupe, le Decano. pregunta el lugar de la disciplina universitaria teología en la sociedad vasca. Va un poco al hilo de lo que ya... Pues yo pienso esto, estamos hablando también de la educación integral, es que el ser humano tiene muchas dimensiones y una de ellas es la dimensión trascendente. ¿No? Si cupiera en nuestro corazón todo el universo, nuestro corazón no quedaría saciado. Y creo que eso tenemos todos experiencia, ¿no? Buscamos cosas en la vida, las alcanzamos incluso, pero siempre estamos con una nostalgia de más, queremos más. El último término es la nostalgia de Dios, ¿no? Y por tanto esa dimensión trascendente que a veces está muy poco desarrollada, creo que es muy importante. Y además, y termino con una frase del Papa Benedicto, su última homilía de Nochebuena, él decía, cuando decía que ha nacido Cristo, que nos revela un Padre, y decía, precisamente los hombres dejan de reconocerse como hermanos cuando no se reconocen hijos e hijas de un mismo Padre. Precisamente muchos problemas en el mundo es no reconocernos que somos hermanos y que tenemos un Padre. Entonces el tema teológico no solo es para cultivar, no sé, cosas así escolásticas, ¿no? Tiene una gran repercusión en la vida. ¿Cómo les trata el gobierno vasco en materia de educación? Pues tenemos una excelente relación con el gobierno vasco. Yo pienso que en muchas cosas que las que he dicho ahora, del cultivo de la cultura, de la educación, de la atención a las pobrezas, pienso que el trabajo que hay en red de los municipios, las administraciones locales, autonómicas, de la Diputación y de la Iglesia, pues todos tenemos una gran conciencia de trabajar por el bien común, cada uno desde su especificidad y trabajando en red. Yo en este caso sí quisiera pues, felicitar a las administraciones, que pienso que el entendimiento es muy grande, el trabajo en la sinergia para el bien común en tantos aspectos, pienso que es fructífero y pienso que es modelo de imitar cómo es posible entre diversas responsabilidades y diversas administraciones hacer sinergias y potenciar el bien común, que es el que todos queremos servir. Pregunta de Javier Rubio, de la revista Ciudad Nueva. Dice que no cree en la educación online, pero hoy todo circula por la red. ¿Cómo se plantea la Iglesia evangelizar este ámbito? Bien, hay que ser, no he dicho que no creo en la online, no creo en la solo online, Yo pienso que el tema online efectivamente es fundamental. Hoy en día, ¿quién no tiene, y lo utiliza? Y hay que utilizarlo bien. Pero pienso que la educación es algo mucho más largo que esto. La educación, la palabra educar, yo creo que no sé si se estudia latín ahora en la EGB y en esas cosas, en el BUP. Bueno, yo ahora soy del BUP, el BUP está ya del Antiguo Testamento. Bueno, yo solo estudié un año de latín, porque iba por ciencias, y luego año y medio en el seminario. Pero educar viene de dos verbos. Educar. Del verbo ducere y del verbo educere. Ducere es guiar, el duce, ¿no? El que guía. Duce. Se trata de guiar a la persona. Y educere significa sacar lo mejor que lleva dentro, sacar lo mejor de nuestros jóvenes. Son como un trozo de madera noble, la mejor que tengamos, el roble, ya que somos de Guernica, del roble de Guernica,
Y ahora hay que sacar lo mejor de ella, sacar una hermosa figura, ¿no? Y eso no lo puede hacer, un ordenador solo no lo puede hacer. Un ordenador solo no lo puede hacer. Hace falta un rostro, hace falta una comunidad, hace falta un grupo humano y unos rostros que ayuden a sacar lo mejor. Por tanto, yo digo que sí, la educación online, pero no solo online, si queremos que sea una verdadera y auténtica educación. En España y el mundo, ¿puede estar aflorando una supuesta cristianofobia? Bueno, vamos a ver, cada uno se sitúa en la vida como se sitúa. Pienso que los contextos son distintos, ¿no? Yo decía que hablaba con estos obispos de Egipto, como digo, hace 2 o 3 veces con el obispo copto, y le han puesto una bomba. Bien. Y también con el obispo de Siria, en varias ocasiones, ¿no? Y allí cuando hablamos de los problemas de la familia, por ejemplo, en Europa decíamos, pues aquí en Europa nuestro problema es esa debilidad, fragilidad familiar, ¿no? En Asia era pues la disparidad de culto, ¿no? Pues que cómo se casan personas que son católicas, hindúes y tal. Y los de Siria nos decían, nuestro problema es que nos matan. Este es nuestro problema. Que nos dan tres opciones. Os marcháis, os convertís o no hay más que hacer. Elena, una abogada que nos acompaña, dice, si la Iglesia se financia por la sociedad, ¿debería involucrarse y pronunciarse en la vida cotidiana y política? La Iglesia tiene siempre que pronunciarse, pero desde su especificidad, que es Iglesia. La Iglesia no es un agente político al uso. Y la Iglesia tiene el deber de pronunciarse. Lo que pasa es que muchas veces se le confunde con un tema político. Nosotros nos pronunciamos desde el Evangelio, de los que queremos ser fieles a un discipulado de alguien que nos ha llamado, que se llama Jesús, y que nos invita a llevar su mensaje de alegría, de reconciliación, de fraternidad al mundo, ¿no? Y desde ahí tenemos que pronunciarnos. Una pregunta muy concreta que le traslada a Blanca Estrella Ruiz, de la Asociación Clara Campoamor. ¿Qué papel podemos tener quienes, sin ser católicos y no compartir esas ideas, sin embargo, compartimos las grandes obras sociales necesarias y de gran impacto para la sociedad? ¿Podemos compartir responsabilidad en grandes obras? Bien sabe ella que sí, y que hemos hablado muchas veces, desde la diferencia de planteamientos, ella que preside la Asociación Clara Campoamor, y hablamos largamente y gozosamente hace un año. Yo pienso, como digo, la Iglesia quiere hacer su aportación humilde y sencilla desde su perspectiva, y evidentemente que coincidirá con muchas asociaciones que no parten de los mismos principios, pero que sí buscamos el bien de las personas y el progreso de la humanidad. Precisamente la Universidad de Deusto me ha invitado ahora a junio para celebrar los 50 años de la Populorum Progressio, aquel hermoso texto pontificio, ¿no? Donde habla del progreso de la humanidad, ¿no? Y el mismo concilio nos habla de que la Iglesia quiere ser servidora de la humanidad y además conjuntamente servirla con otras personas que sin coincidir en sus principios, pero sí tenemos esta voluntad de servicio y trabajar mano a mano para mejorar a las personas y a la sociedad. Don Moriceta, probablemente la siguiente pregunta ya la esperaba o la tenía en mente. ¿Cuándo va a aceptar la Iglesia a la mujer de igual a igual? ¿No les parece que hay motivos para darles todo lo que está al alcance de los hombres? Sí, como ya me la esperaba, y además lo he visto que entraba antes de que yo empiece a hablar, pues me he traído el punto de Evangelii Gaudium 104 de que habla el Papa. Leo al Papa. Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. Por tanto, yo contestar en un minuto sería hacerlo superficialmente. El sacerdocio reservado a los varones, y el Papa lo ha vuelto a insistir, como signo de Cristo esposo que se entrega en la Eucaristía, es una cuestión que no se pone en discusión, dice el Papa, pero puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder. Tenemos en cuenta que en la Iglesia la potestad sacramental no es de poder, es de servicio. Yo siempre pongo, a mí lo predico varias veces, me llama mucho la atención en las tres. Esta es la última, ¿verdad? No, quedan más. Bueno, entonces leo, no hago excursus. E incluso una más en relativa a la mujer. Pues respondo aquí a todas, y no voy de respondida. No hay que olvidar que cuando hablamos de la potestad sacerdotal nos encontramos en el ámbito de la función.
no de la dignidad ni de la santidad. El sacerdocio ministerial es uno de los medios que Jesús utiliza al servicio de su pueblo, pero la gran dignidad viene del bautismo, que es accesible a todos. La configuración del sacerdote con Cristo cabeza no implica una exaltación que lo coloque por encima del resto. En la Iglesia, las funciones no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros. De hecho, una mujer, María, es más importante que los obispos. Aun cuando la función del sacerdocio ministerial se considere jerárquica, hay que tener bien presente que está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Su clave y su eje no son el poder entendido como dominio, sino la potestad de administrar el sacramento de la Eucaristía. De aquí deriva su autoridad, que es siempre un servicio al pueblo. Aquí hay un gran desafío para los pastores y para los teólogos, que podrían ayudar a reconocer mejor lo que esto implica con respecto al posible lugar de la mujer allí donde se toman las decisiones importantes en los diversos ámbitos de la Iglesia. Evangelii Gaudium 104. Quisiera glosarlo, pero no me vas a dejar. Bueno, no, le dejo, don Mario, le dejo. Incluso, bueno, también le trasladaban si cree que el actual Papa tendrá tiempo para materializar estos cambios que... Pues tiempo. Ha cumplido 80 años estos días. No sé cuánto... El sábado cumplió 80 años, ¿verdad? ¿Cuánto va a vivir este Papa? Recuerdo que Juan Pablo II, cuando estaba malito, y llevaban delante a los cardenales a felicitar, un cardenal se le acercó y le dijo: «Santo Padre, hasta los 100 años». El Papa le dijo: «No ponga límites a la providencia», ¿no? Entonces, ya está. ¿Tendrá tiempo? Pues ojalá, no lo sé. Y dejar de lado a los homosexuales o a la mujer, ¿tiene vuelta? Vamos a ver, la Iglesia no deja fuera de su comunión a ninguna persona, absolutamente. Toda persona humana tiene su puesto, su lugar, su acogida y su abrazo en el seno de la Iglesia. Muy bien. Otro asunto, vamos con las dos últimas preguntas, ahora sí. ¿Ha tomado usted alguna iniciativa directa por conseguir el don de la paz, particularmente hacia la izquierda berchale? He dicho que tenemos varias iniciativas, ¿no? Nuestra tarea, como digo, no es una tarea del ámbito político, es del ámbito pastoral. Y en este momento pienso que es una tarea, sobre todo, de persona a persona. Pienso que ya los obispos anteriores, aquí está uno de ellos, el hermano Juan María, han hecho un esfuerzo ímprobo y han escrito preciosos documentos sobre este tema. Pienso que sobre el tema está todo escrito y ahí están pues varios tomos de los escritos. Nosotros, modestamente, los obispos que hemos llegado al final, poco más podíamos decir de un magisterio profundo, pensado y desgranado. Nosotros lo que hacemos ahora es llevar a la práctica acompañar a todas las personas que están heridas o dolidas. Y es un acompañamiento, como digo, a título personal, a título de acompañamiento, como dice el Papa en esa pastoral 2.0, ¿no? Y también esos encuentros de personas de diversos signos o de diversas circunstancias en este doloroso asunto. En este caso, sí, se está acompañando a estas personas y facilitando este tipo de encuentros. ¿Ve, por lo tanto, ahora más posible que hace unos años la reconciliación? No me cabe la menor duda, y en eso estamos. Y ojalá que sea pronto esa reconciliación y esa fraternidad estable, ¿no? Más allá de la convivencia, que es tarea de las instituciones, nosotros vamos a un elemento más profundo, que es esa dimensión ya moral, que en el fondo es una gracia de Dios, ¿no? Es curioso que hemos salido del año de la misericordia, hemos hablado mucho de la misericordia del año pasado, ¿no? Hay una oración del domingo 26 del tiempo ordinario, que es una oración preciosa. Dice: «Oh Dios, que muestras tu poder», y podríamos preguntar, ¿y cuál es el poder de Dios? ¿Dónde muestra Dios su poder? Y después, «Oh Dios», dice esa oración, «que muestras tu poder especialmente en el perdón y la misericordia». El poder de Dios es el perdón y la misericordia. Por tanto, el poderoso no es el que tiene para herir. Ese es un poder maligno. Antes, cuando me he cortado del excursus, decía que siempre me llamó la atención las tentaciones de Cristo. Una de las tentaciones es terrible. Cuando Satanás le dice: «Te daré todo el poder porque a mí se me ha dado». Es decir, un poder que tiene Satanás. Un poder que a mí se me ha dado si te postras y me adoras. O sea, es el poder, eso que subyuga al otro. Es el poder que no ve el bien del otro. ¿Cuál es el poder de Dios? Oh Dios, que muestra tu poder con el perdón y la misericordia.
Y es lo que hizo el buen ladrón en la cruz. Cuando el buen ladrón que estaba crucificado mira a Jesús, en ese perdón y la misericordia descubre el poder. Y por eso le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, porque ahora me doy cuenta que tú tienes un poder que igual yo no tengo. El poder de perdonar es el poder más grande que tiene el ser humano. El poder de perdonar. Y bien sabemos, pensemos cada uno de nosotros, a quien todavía no hemos perdonado, cómo no somos tan poderosos, porque todavía no tengo poder para perdonar. Ese es nuestro camino, ese es el poder de Dios, la misericordia y el perdón. Y ese es el poder pues, que nosotros queremos llevar a la sociedad. Una sociedad que se perdone, que se reconcilie, que camine como hermanos y hermanas construyendo un futuro lleno de paz y de esperanza. He dejado para el final esta pregunta que le traslada Jesús Pizarro, una persona que nos acompaña. ¿Conoce el Papa al Athletic de Bilbao, sabiendo que le gusta el fútbol? Sí, vamos a ver. La visita de Límina, que fue ya, no sé, 3 o 4 años, decía, bueno, pues por cortesía, pues siempre se lleva algún regalo al Papa. Decía, le voy a llevar una Biblia, tendrá 40.000 en todos los idiomas y miniadas de todas partes. Le llevo una Virgen, tendrá todas las sabidas y por el mundo. ¿Qué le puedo llevar? Entonces, pues me enteré que él era del San Lorenzo de Almagro, ¿no? Que era su equipo. Y me enteré que el San Lorenzo de Almagro había jugado contra el Atleti, aquí en Bilbao, habían empatado 3-3. Entonces, a mis colaboradores les dije, oye, quiero llevarle 2 regalos al Papa. Uno fue, pues siendo de Guernica, le llevé, pues hablé con la Diputación y le llevé un pedazo del árbol de Guernica. No es que fue allí con una navaja y que hice un trozo, ¿no? Sino, saben que los que retiran, pues los tiene la Diputación, pedía juntas generales y Ana Madariaga me preparó un hermoso cuadro y yo al Papa le presenté el árbol de Guernica como hijo de Guernica y como signo de nuestra tierra, de nuestro territorio, de nuestro pueblo, pues le presenté y él estaba muy enterado de lo que era el árbol de Guernica y bueno, pues fue una conversación muy amable y luego le saqué el segundo libro. Y Santo Padre, le traigo aquí un recuerdo de su equipo, del San Lorenzo de Almagro que jugó contra el Atleti. ¡Hombre, sí, me acuerdo! Me dijo la alineación. Y digo, Santo Padre, yo todavía no había nacido. Digo, no me acuerdo la alineación, ya lo siento. Pero está aquí todo. Entonces llevé un álbum y le llevé un llavero, que ponía Atleti 3, San Lorenzo de Almagro 3. Le dije, mire, para que la llave de San Pedro no se le pierda, también le traigo un llavero, ¿no? Entonces, bueno, pues el Papa ojeó con mucho gusto, ahí está, creo que el correo creo que publicó la foto, pues, y se acordaba perfectamente de la alineación, por tanto el Papa conoce nuestra segunda catedral, porque la primera es la de Santiago, conoce la de San Mamés perfectamente. Muy bien. Pues antes de concluir este foro de debate y reflexión, BBK, Bilbao Vizcaya Kutxa, como patrocinador de este desayuno, quiere agradecer la presencia de todos ustedes. Tiene la palabra Gorka Martínez, director de la Fundación BBK. Gorka. Sí, gracias, don Mario. La verdad es que se ha extendido quizá un poco en su exposición, pero ha merecido la pena. Yo creo que la sinceridad de la exposición y la profundidad de las palabras, lógicamente, merecen un tiempo que no es simplemente un tuit de 180 caracteres, ¿no? Desde BBK coincidimos con la sociedad vizcaína en muchas cosas y con la Iglesia, por supuesto, y salvando las lógicas diferencias, llevamos muchos años de colaboración, prácticamente desde el origen de BBK. Lo ha comentado don Mario, con Cáritas tenemos varios proyectos de colaboración históricos, como el origen del comedor social de Indautxu o la residencia de Indautxu. Tenemos también colaboración con Cáritas por cuestiones de financiación para ayudar a sus puntuales necesidades de tesorería. Compartimos otra serie de cosas también, como ha sido históricamente en el tiempo la Fundación EDE o el Proyecto Hombre, pero también hay otros más, quizá menos conocidos, como ha sido históricamente el desarrollo de la lengua y la cultura vasca, en el que ya desde los tiempos del dictador la Iglesia y la BBK llevaron a cabo el desarrollo del Instituto Lavairu para fomentar el conocimiento del euskera y el desarrollo de la cultura vasca. Seguimos colaborando en múltiples cosas, como puntualmente con el Museo Diocesano, y para facilitar también y reconocer la labor que los sacerdotes de la diócesis de Vizcaya han desarrollado a lo largo de toda su vida con la residencia de venerables sacerdotes de Begoña, que está cedida a la diócesis de Bilbao para esa finalidad.
Muchas gracias, don Mario, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en la siguiente.